Vamos a decirlo sin rodeos. No estás preparado. Y lo sabes. No lo digo como una acusación, sino como una verdad que te ha estado persiguiendo en silencio desde hace tiempo. Esa sensación que tienes, ese vacío inexplicable, esa incomodidad que no se va aunque todo parezca estar bien. No es ansiedad sin sentido. Es una advertencia. Es el universo afilando la espada antes de entregártela. ¿Nunca te has preguntado por qué, justo antes de que algo grande ocurra en tu vida, parece que todo se desmorona? Las amistades se quiebran, el cuerpo enferma, las oportunidades desaparecen, la motivación se evapora. Crees que estás retrocediendo, pero en realidad estás siendo desnudado de todo lo que no eres. Estás siendo puesto a prueba, no como castigo, sino como preparación. Y aquí está la parte que pocos entienden. El universo no concede regalos a quien no ha sido afinado por dentro. No se trata de esfuerzo ni de suerte, se trata de transformación. Una transformación que no puedes fingir, porque no basta con pedir algo. Debes convertirte en alguien capaz de sostenerlo. Carl Jung lo vio con una claridad brutal. El inconsciente se cansa de esperar, y cuando decide que es hora de un cambio, no te pregunta, te lanza al caos, porque el caos es el lenguaje con el que el alma se reescribe. Esa relación que se rompió sin previo aviso, ese trabajo que perdiste cuando más lo necesitabas, esa traición que no viste venir, no fueron errores del destino. Fueron intervenciones quirúrgicas. Te estaban arrancando lo que ya no servía, lo que estaba podrido por dentro. Pero tú lo llamaste injusticia. ¿Sabes cuál es el mayor obstáculo entre tú y lo que deseas? No es el mundo, no es el sistema, no son los demás. Es la versión de ti mismo que aún está anclada al pasado. Esa parte que quiere el cambio, pero sin dejar de controlar. Que quiere avanzar, pero sin soltar la comodidad. Que quiere evolucionar, pero sin morir. Y sí, dije morir. Porque para que algo nuevo nazca en ti, algo viejo tiene que desaparecer. Tu ego, por ejemplo. Esa voz interna que te ha protegido tanto tiempo, pero que ahora se ha convertido en tu cárcel. El ego no quiere cambios reales, quiere mejoras superficiales, quiere resultados sin riesgos, quiere seguridad, aunque eso signifique quedarte donde no creces. Por eso, cuando llega el momento de transformación, el ego lucha, se resiste, y es entonces cuando empieza el sufrimiento. Pero aquí viene lo más brutal de todo. El sufrimiento no es el enemigo, es la señal, es la llave. Duele, porque estás atravesando una frontera. Y toda frontera entre lo viejo y lo nuevo exige una ruptura. ¿O acaso creías que podías cruzar sin pagar el precio? Ese silencio que sientes últimamente, ese vacío, no es abandono. Es la pausa entre el derrumbe y la reconstrucción. Es el suelo fértil que queda tras el incendio. Y en ese terreno, lo que plantes será más fuerte que nunca, pero solo si eliges plantar con conciencia. Porque este momento, este espacio entre lo que eras y lo que serás, es el más sagrado. Aquí es donde decides si serás la repetición de tu pasado o el inicio de algo totalmente distinto. Mira dentro. ¿Qué patrones sigues repitiendo? ¿Qué miedo sigues alimentando? ¿Qué control te niegas a soltar? Estas son las preguntas que el universo te lanza cuando te prepara para algo grande. Y si no las respondes con verdad, lo que deseas no llegará. No porque no lo merezcas, sino porque no podrías sostenerlo sin colapsar. La vida no te da lo que pides, te da lo que encarnas. Y encarnar algo significa haberte enfrentado a todo lo que te impedía serlo. Por eso las pruebas no son castigos, son entrenamientos. Cada persona que te decepcionó fue una invitación a ponerte límites. Cada fracaso fue una oportunidad para elegir de nuevo.
esta vez con más sabiduría. Cada pérdida fue un recordatorio de que nada externo es permanente y que lo único que importa es lo que construyes dentro. Y mientras tú creías que el universo te estaba ignorando, en realidad te estaba observando. Observando si elegías desde la herida o desde la conciencia, desde el miedo o desde la verdad, desde la rabia o desde la paz. Ese es el verdadero examen. No lo que haces cuando todo va bien, sino cómo respondes cuando todo parece estar en contra. Ahí es donde se revela tu esencia. Y esa esencia, si es auténtica, abrirá puertas que nunca imaginaste. Porque el universo no premia al más inteligente, ni al más fuerte, ni al más simpático. Premia al que es coherente, al que se atreve a vivir según su verdad, incluso cuando nadie lo está mirando, especialmente cuando nadie lo está mirando. ¿Y sabes por qué? Porque la transformación real es silenciosa. No necesita aplausos, ni likes, ni validación externa. Se gesta en la oscuridad, en la soledad, en la renuncia, y cuando emerge, ya no necesita convencer a nadie. Simplemente es. Así que si estás en un momento donde nada tiene sentido, donde todo parece en pausa, donde el camino está lleno de obstáculos, no corras, no escapes, no lo malinterpretes, mira más allá, porque puede que estés justo en el centro del cambio que pediste, pero aún no has demostrado que estás listo para sostenerlo. Y aquí viene el desafío. ¿Cómo respondes cuando el universo guarda silencio? ¿Cómo te mueves cuando no hay señales? ¿Qué eliges cuando nadie te aplaude? El mundo está lleno de personas que quieren cambiar su vida, pero pocas están dispuestas a cambiarse a sí mismas. Quieren el nuevo capítulo, pero no quieren cerrar el anterior. Quieren lo extraordinario, pero se resisten a soltar lo familiar. Así no funciona. La alquimia del cambio real comienza cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes construir dentro. Cuando decides que tu paz interior vale más que cualquier recompensa externa. Cuando entiendes que lo que te pasa no es personal, es universal. Todos pasamos por esta forja, solo que algunos huyen antes de completar el fuego. ¿Tienes el valor de quedarte dentro? ¿De permitir que el ego se derrumbe y que emerja algo más auténtico, más profundo, más tú? Porque si lo haces, el universo lo notará. Y entonces no tendrás que perseguir el cambio. El cambio vendrá a ti como una consecuencia inevitable de la persona en la que te has convertido. Y aquí, en este punto, la paradoja final. Cuando ya no necesitas que llegue, es cuando llega. Porque te has convertido en el tipo de ser humano que no depende del resultado, sino que vibra con el proceso. Y eso, amigo mío, es lo que el universo ha estado esperando desde el principio. Ahora lo sabes, no estás siendo castigado, estás siendo preparado. ¿Estás dispuesto a pasar la prueba? Y ahora que has llegado hasta aquí, vamos a profundizar en algo que pocos se atreven siquiera a considerar. La diferencia entre ser probado y ser revelado. Porque sí, una cosa es ser empujado por la vida a través de pruebas, y otra, muy distinta, es descubrir lo que esas pruebas sacan a la luz de ti. Porque cuando el universo te sacude, no te está transformando desde fuera. Está haciendo visible lo que ya eras, pero aún no habías enfrentado. Ahí es donde la mayoría se pierde. Creen que están siendo destruidos, cuando en realidad están siendo revelados, y lo que sale a la superficie a veces no es bonito. Inseguridad, necesidad de aprobación, dependencia emocional, arrogancia camuflada de autoconfianza, miedo disfrazado de prudencia. Todo eso estaba ya dentro de ti, solo que ahora, bajo presión, ya no puedes esconderlo. Y esto es importante. La presión no inventa tus grietas, solo las muestra, y una vez que están a la vista, ya no puedes seguir haciendo,
como si no existieran. O las afrontas, o te tragas la idea de que todo pasa por algo, como si fuera una frase decorativa, sin entender lo que verdaderamente significa. Pero aquí viene el giro más sutil y al mismo tiempo más potente. Lo que te pasa no es para probar tu fuerza, sino para limpiar tu visión. No necesitas ser más fuerte, necesitas ver más claro, ver qué hábitos repites sin cuestionar, qué ideas sobre ti mismo arrastras desde la infancia, qué historias te sigues contando para no enfrentarte al hecho de que ya no puedes seguir siendo quien eras. Y aquí entra la sombra, esa parte de ti que has aprendido a esconder para ser aceptado, lo que reprimiste para que te quisieran, lo que silenciaste para encajar. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Pues bien, este es el proceso. Las pruebas son la linterna que te obligan a mirar hacia donde siempre has evitado. ¿Sabes por qué muchas personas no cambian, incluso cuando su vida les grita que lo hagan? Porque prefieren seguir rotos en lo familiar que sanos en lo desconocido. El ego se aferra a la herida porque al menos es predecible. Pero la transformación real no ocurre en lo conocido, ocurre en el salto. Y para saltar primero debes soltar. Soltar no es renunciar, es confiar. Es decirle a la vida, no tengo control, pero tengo fe en que esto tiene sentido. Y esa fe no es una creencia ciega, es una certeza que nace cuando miras atrás y te das cuenta de que todo lo que perdiste fue exactamente lo que necesitabas perder. Que cada ruptura, cada caída, cada silencio fue una cita con una parte de ti que aún no conocías. Porque el verdadero despertar no es un momento místico lleno de luces y epifanías. A veces es un miércoles por la tarde, llorando en el coche, entendiendo de golpe que no puedes seguir viviendo como si nada estuviera pasando dentro de ti. Es brutal, es crudo, pero es real, y lo real es lo único que te puede transformar. El resto es entretenimiento espiritual. Y el universo no está aquí para entretenerte, está aquí para despertarte, para mostrarte una y otra vez que lo que buscas ya está dentro, pero está cubierto por capas de miedo, orgullo, deseo de control y autoengaño. ¿Quieres manifestar una nueva realidad? Perfecto, pero que te quede claro, el precio es tu versión actual. No puedes llevarla contigo, no porque sea mala, sino porque está incompleta, porque fue construida desde la supervivencia, no desde la verdad. Y ese es el siguiente nivel de esta conversación. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. El ego sobrevive, el alma vive. Y mientras sigas tomando decisiones para evitar el dolor, para agradar a otros, para mantener el control, seguirás sobreviviendo. Pero en cuanto eliges actuar desde tu verdad, sin garantías, sin resultados, solo por coherencia interna, ahí empieza la vida. ¿Sabes qué es lo más poderoso que puedes hacer cuando el universo te prueba? No es resistir, no es aguantar, es escuchar, porque cada prueba trae un mensaje, pero no viene escrito con tinta, viene codificado en lo que te duele. Lo que más te molesta es lo que más necesitas revisar. Lo que más te asusta es lo que más necesitas enfrentar. El dolor no es el problema es no saber leerlo. Y mientras sigas viendo las dificultades como injusticias en lugar de mensajes, seguirás perdiendo el regalo que traen. No estás siendo castigado, estás siendo llamado a recordar quién eres debajo de todas tus máscaras. El universo no te quiere fuerte, te quiere honesto, porque desde la honestidad nace el poder real, ese que no necesita imponerse, porque simplemente irradia. Y esa es la esencia del cambio verdadero. No es imponer una nueva versión de ti, es permitir que emerja la que siempre estuvo ahí, debajo de todo lo que te enseñaron a ser. ¿Estás dispuesto a permitirlo?
Porque eso, y solo eso, es lo que determina si estás listo para recibir lo que pediste. Y recuerda esto, no eres lo que atraviesas, eres como eliges responder. Y cuando esa respuesta nace desde tu verdad, no desde tu miedo, entonces el universo responde, porque siempre has sido un espejo, y ahora, por fin, puedes mirarte sin mentiras. ¿Quieres seguir? Porque esto es solo el principio. Vamos a hablar de una idea que incomoda, que remueve y que revela. El autoengaño como mecanismo de defensa y sabotaje silencioso. ¿Qué pasa cuando no es el universo el que te detiene, sino tú mismo? No por miedo al fracaso, sino por miedo al éxito. Porque aunque suene contradictorio, hay una parte de ti que no teme caer, sino brillar. Porque brillar implica responsabilidad. Porque manifestar eso que tanto has pedido significa que ya no podrás esconderte más detrás de excusas cómodas. Tendrás que dar un paso al frente, ser visto, asumir tu poder. Y eso, para muchos, es más aterrador que cualquier derrota. Es aquí donde entra en juego la mente, esa fábrica incesante de justificaciones, de historias bien construidas que te hacen sentir que estás avanzando, cuando en realidad solo estás girando en círculos. ¿Te suena familiar? Esa sensación de estar ocupado, haciendo cosas, planificando, aprendiendo, pero sin moverte un milímetro hacia donde realmente quieres estar. Es la trampa de la preparación infinita, la excusa de «todavía no estoy listo». ¿Y sabes qué? Nunca lo estarás, si esperas sentirte preparado para lo desconocido. Porque la preparación verdadera no se completa antes del salto. Se activa durante la caída. La mente te protege, sí, pero también te paraliza, porque su trabajo no es hacerte feliz, es hacerte sentir seguro, aunque esa seguridad sea una jaula disfrazada de estabilidad. Y entonces repites, mejor lo malo conocido. Mejor esperar un poco más. Mejor no arriesgar aún. Y el universo te mira en silencio, esperando a que tú decidas soltar la cuerda. Porque hasta que no lo hagas, no hay milagro que pueda alcanzarte. Y aquí está la brutalidad del proceso. El cambio interno no lo marca la intención, sino la acción. No lo define lo que deseas, sino lo que estás dispuesto a dejar atrás. Y esto nos lleva a otro punto que casi nadie quiere aceptar. No puedes mantener tu antigua identidad y recibir una nueva vida. No puedes querer una realidad diferente sin estar dispuesto a cambiar tu rol dentro de ella. Muchas personas quieren que las cosas cambien, sin cambiar ellas, y ese es el sabotaje más sofisticado. Crees que estás caminando hacia tu destino, pero llevas la maleta cargada con todo lo que te ata al pasado, tus viejos pensamientos, tus reacciones automáticas, tu necesidad de tener razón, tu adicción al drama, tu obsesión por entenderlo todo antes de confiar. ¿Y sabes qué pasa cuando llevas eso contigo al futuro? Que repites el pasado una y otra vez, con distintos escenarios, distintos nombres, distintas excusas, pero el mismo patrón de fondo. Ahora bien, hablemos de los ciclos, no los del calendario, sino los personales, esos bucles que se repiten en tu vida con una precisión quirúrgica. Siempre acabas en el mismo tipo de relación, en el mismo tipo de conflicto, en el mismo punto de quiebre. ¿Por qué? Porque no aprendiste la lección. Porque en vez de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, deberías preguntarte ¿para qué me está pasando esto otra vez? Hasta que no cambias tu respuesta, el universo repite la pregunta. Hasta que no eliges diferente, el ciclo no se rompe. Porque la vida no se rige por el tiempo, sino por la conciencia. Y cuando no hay conciencia, hay repetición. Pero cuando despiertas, aunque sea un poco, lo suficiente como para ver que ya no puedes seguir igual, entonces ya no hay vuelta atrás. El despertar es irreversible. Puede doler,
puede confundir, puede hacerte dudar de todo, pero ya no puedes dormir del todo otra vez. Has visto demasiado, has sentido demasiado. Y aunque intentes volver a tus antiguos hábitos, ya no te saben igual, ya no encajas del todo en el lugar de antes, porque tú ya no eres el mismo. Y eso es hermoso, pero también jodido, porque nadie te advierte que el precio del despertar es la incomodidad constante, el hambre de verdad, la intolerancia hacia todo lo que huele a mentira, especialmente si viene de ti mismo. Aquí entra una idea más profunda todavía, el duelo por la identidad. Porque para convertirte en quien estás destinado a ser, primero tendrás que despedirte de quien fuiste. Y no hablo solo de hábitos, hablo de la imagen que construiste sobre ti mismo. Esa figura que fabricaste para sobrevivir, para ser querido, para encajar. Tendrás que dejarla morir. Tendrás que aceptar que muchas de las cosas que defendías con uñas y dientes eran solo mecanismos para evitar sentirte vulnerable. Tendrás que aceptar que la fuerza que mostraste era solo una máscara sobre el miedo. Y sí, eso duele, porque duele mirar atrás y ver que has vivido años atrapado en una idea de ti que no era del todo cierta. Pero ese dolor es medicina, porque cuanto más sinceramente te enfrentas a tus ilusiones, más espacio creas para tu autenticidad. Y ahí, en ese terreno crudo, sin adornos, es donde el universo empieza a actuar. No porque te hayas vuelto perfecto, sino porque por fin te has vuelto real, humano, honesto, dispuesto a crecer desde el centro, no desde la fachada. Y cuando llegas ahí, algo curioso ocurre. Dejas de perseguir señales externas. Ya no necesitas pruebas de que todo va a salir bien. Porque lo sabes, porque lo sientes, porque te has convertido en el tipo de persona que no necesita garantías para seguir caminando. El tipo de persona que ya no negocia con su intuición, que ya no posterga su verdad, que sabe que, aunque no vea el camino completo, puede confiar en el siguiente paso. Y ese, quizás, es el mayor cambio de todos, dejar de buscar certezas y empezar a vivir desde la presencia, desde la entrega, desde la rendición consciente, no como derrota, sino como sabiduría, porque quien se rinde de verdad no abandona, se alinea, se adapta, se transforma, y entonces, y solo entonces, el universo responde con claridad, porque la vida no responde a tu deseo, responde a tu frecuencia, y cuando tu frecuencia es coherente, cuando tu energía no está dividida entre lo que anhelas y lo que temes, entre lo que dices y lo que haces, todo cambia, porque el universo simplemente te refleja. Así que aquí estás, en el borde, frente a la versión más poderosa y más honesta de ti mismo. La pregunta ya no es si lo lograrás. La verdadera pregunta es, ¿te atreverás a dejar de ser quien fuiste para convertirte en quien estás destinado a ser? Y ahora que estás aquí, al borde del abismo interno, solo queda una decisión: saltar o seguir coleccionando excusas disfrazadas de lógica. Porque sí, lo más difícil no es cambiar. Lo más difícil es dejar de justificar por qué no lo haces. Lo más difícil es aceptar que la vida no se transforma con intenciones, sino con decisiones. Y el momento de decidir no es mañana, no es cuando estés más fuerte, más listo o menos roto. Es ahora, porque el ahora es el único instante en el que eres verdaderamente libre. Pero ojo, no estoy hablando de un salto impulsivo, ni de motivación vacía. Estoy hablando de ese instante en el que tu alma se calla y sin palabras te dice: ya basta, basta de mendigar validación, basta de acomodarte en el dolor conocido, basta de querer cambiar el mundo sin tocar tus sombras, basta de postergar tu verdad. Ese ya basta no se grita, se siente, y cuando llega, lo sabes, lo reconoces porque todo dentro de ti se alinea, y ya no necesitas más razones.
Simplemente avanzas. Y justo en ese paso, aparece lo que antes no podías ver. La claridad llega después de la decisión, no antes. Así que deja de esperar la señal. La señal eres tú cuando decides no volver atrás. Cuando eliges responder al universo, no con una súplica, sino con un compromiso. Porque al final, el universo no escucha tus palabras. Observa tus movimientos. Y aquí viene el cierre que nadie espera. Lo que deseas ya existe. Ya está ocurriendo en una línea de tiempo donde tú elegiste diferente, donde no volviste a caer en los mismos patrones, donde dejaste de esperar permiso, donde no negociaste tu esencia. Esa versión de ti está viva, ahora mismo. ¿La quieres? Entonces actúa como ella. Respira como ella, piensa como ella, decide como ella. Porque el secreto no está en forzar el futuro, sino en convertirte en alguien que lo hace inevitable. Así que hazlo. No por presión, no por miedo, no por demostrarle nada a nadie. Hazlo por esa parte de ti que sabe que no vino a sobrevivir, que vino a incendiarse por dentro hasta arder en autenticidad. Esa parte que no necesita aprobación para existir. Esa parte que ya está despierta y solo espera que te pongas de pie. Y ahora te lanzo un reto. Si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti resonó con todo esto, quiero que lo selles con una frase. Bájate a los comentarios y escribe: estoy listo para convertirme en quien siempre he sido. No porque tengas que demostrar nada, sino para recordarte, en tu propia voz, que el cambio ya empezó, que tú ya estás en marcha. Y si este vídeo te ha atravesado, si te ha hecho cuestionarte aunque sea una sola certeza, suscríbete, no por seguir a alguien, sino por seguir profundizando en ti. Aquí no venimos a entretener el ego, venimos a disolverlo. Y ahora sí, me despido. Pero no con un hasta luego cualquiera. Me despido con una advertencia, de esas que dejan huella. La próxima vez que sientas que todo se desmorona, no corras. Observa, respira, agradece, porque puede que no sea tu fin, sino el comienzo exacto de tu verdadera historia. Nos vemos en el otro lado, en ese donde ya no finges, ya no huyes y ya no esperas. Solo eres, solo creas, solo vives. Hasta entonces, el universo ya está tomando nota.